Muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva reseña. En este caso tenemos aquí para reseñar El mito de Sísifo de Albert Camus, ¿vale? Albert Camus, Albert Camus, no sé realmente, creo que es Camus, ¿vale? Porque es un apellido francés. Vamos a hablar un poquito sobre este libro, que me ha parecido. Obviamente está muy pintado porque lo he leído y lo he anotado y reanotado. Es un muy buen libro de Albert Camus. Tengo algunos comentarios por ahí detrás, de hecho me vais a permitir ahora que vaya leyendo un poquito porque no quiero que se me olvide nada. Esta obra es bastante diferente a todo lo que ha escrito Camus, de hecho es una obra de ciento y poco páginas, 150 páginas aproximadamente, y es una obra donde Albert Camus, pese a ser un filósofo no sistemático, es decir, no tiene un sistema filosófico que abarque su ontología, la metafísica, la política, la ética, sí que es lo más prescriptivo, ¿vale? Lo más de receta que Albert Camus ha escrito nunca, donde ha expuesto su filosofía del absurdo y donde sobre todo la ha delimitado, ¿vale? Ha delimitado qué es absurdo y qué no es absurdo y qué persona es absurda o qué hombre es absurdo y qué hombre no es absurdo. Voy a ir leyendo un poquito esta obra, pero antes voy a hablar un poco de la edición. No hay muchas ediciones, obviamente Penguin Random House, la casa aleatoria de pingüinos. Esta editorial tiene todos los sellos y todos los títulos casi siempre en la primera búsqueda de Amazon, de las librerías, del Corte Inglés, de Fnac, así que aquí es donde la tenemos. 150 páginas en esta edición de bolsillo del año, bueno, creo que es, no sé qué edición será, esta que tengo yo por aquí. Obviamente estaba publicada en ediciones Gallimard, de Francia, obviamente, y este libro es del año 2021 y no pone qué edición es. Bueno, aquí lo tenemos, ¿vale? Esta portada, aquí el lomo y por detrás, ¿vale? Albert Camus es una persona que escribe muy bien y bueno, había pensado en hacer esta reseña porque ya os dije que no iba a hacer reseñas realmente de todos los libros que yo tengo, sino que solamente voy a hacer reseñas de libros que a mí me crea, ¿vale? Que merezcan la pena hacer, como todos los de Kafka. Anticipo del top 10 mejores libros que entrarán este año. Y algunas obras de Camus, ¿vale? No de todos los libros que leo hago reseña, porque solamente hago reseñas de los que a mí me han gustado, ¿vale? No voy a hacer reseñas de un libro que no me ha gustado, a no ser que me guste muy poco. Entonces, también la hago. Hago la reseña si es muy malo o si es muy bueno. Me vais a permitir, ya que estoy por aquí, que lea un poquito, porque no quiero que se me olvide nada, ya que hace algún tiempo que lo leí, pero voy a ir comentando algunas cosas que se me vayan ocurriendo de este magnífico libro, que no es recomendable para iniciarse con Albert Camus, pero que si tenéis una base de filosofía puede ser interesante. Bien, esta obra es la central de Camus, ¿vale? Como pongo aquí, porque delimita su filosofía del absurdo. ¿Qué quiere decir que lo delimita? Quiere decir que él pone las bases y pone el cerrojo sobre lo que es absurdo y no es absurdo. Sin ser una corriente filosófica el absurdo, porque Camus no es sistemático, pues eso iría en contra de los valores del absurdo. Lo cierto es que aquí Camus asienta las bases de lo que él entiende que es lo absurdo. La conclusión del autor es que el suicidio, ¿vale? El suicidio que me clavo ahora mismo un cuchillo en el pecho, es fruto de querer darle un sentido a la vida que no tiene, ¿vale? De forma que la persona que se suicida es porque no ha sido capaz de superar ese absurdo que ha visto en la vida. Por tanto, para ver Camus no está justificado el absurdo, o sea, el suicidio justo por esto. Y para eso el absurdo, ¿vale? Tiene que, para evitar el suicidio, tiene que ver el absurdo, acogerse a él y practicarlo, ¿vale? Es un antídoto contra el vacío de la existencia. Entonces, tenemos a una persona que se ha suicidado y según Camus, la persona se ha suicidado porque ha visto que no porque su vida fuera mala, sino porque las condiciones desfavorables que le ha tocado vivir, y aquí Albert Camus está muy influenciado de Schopenhauer, que él lo decía, que el suicidio no estaba justificado porque no renuncia a la vida en sí, sino solamente a la vida que le ha tocado vivir. Por tanto, está dándole validez con su suicidio al deseo y a la voluntad, ¿vale? Pero bueno, esto es Schopenhauer, estamos con Camus. La persona que se suicida, según Albert Camus, es porque no ha sido capaz de sobreponerse a esa desidia de la existencia y entonces, como ha intentado buscar cosas para superar esta desidia y no la ha encontrado, se ha suicidado. La persona que es absurda y la acoge y la practica en su día a día, ha superado ya el suicidio, no se va a suicidar porque ha comprendido que la vida es esto,
¿vale? Que realmente es el absurdo en sí. Ya os digo, este vídeo va a ser muy subjetivo, pero es un libro muy subjetivo de Albert Camus. Dice Albert Camus. Bueno, no, yo, ¿vale? Esto es la reseña bueno, sí, que la he escrito para esto. Frente a la incapacidad de la razón y de la ciencia, porque aquí Camus se muestra muy anticientífico, no anticientífico, sino muy crítico con el cientificismo, más que nada. Dice, frente a la incapacidad de la razón y de la ciencia, se encuentra el artista, la poesía o los escritores, que de una forma u otra crean nuevos universos paralelos, un guiño a Kafka, al real, para dar fe de que no podemos explicar todo, que todo es una reducción, una convención y una arbitrariedad científica impostada. Y tiene un ejemplo muy bueno Albert Camus aquí, dice, tenemos que creer que el sistema solar que nos ponen en los libros de texto es lo que es la realidad, ¿vale? Todo es una reducción, para hacer ciencia hay que hacer una reducción y por tanto, como hay que hacer tanta reducción, ahí es donde tiene cabida la poesía, porque sin la poesía, o sea, el papel que ocupa la poesía y el arte es paliar esa incapacidad humana para acercarse a la verdad. Es muy bonito esto que escribe Albert Camus. Contra todo este cientificismo existe el arte y la vida pura, que él pone el arte y el arte de vivir también, bueno, y la literatura, etcétera, la pone sin divinidad por encima de todo, porque eso encarnaría el espíritu de lo absurdo que supera esa muerte, ¿vale? Esa muerte ante la absurdez de la vida que ha podido notar. Entonces, lo absurdo que sería para Camus, ¿no? Y en general sería lo no concreto, lo difuso, lo repetitivo y lo obligatorio por inercia, que es lo que pongo yo aquí. El que se da cuenta de eso, se ha dado cuenta del absurdo de la vida y ha comprendido la escisión irreconciliable que hay entre lo racional y lo irracional. Ha comprendido el absurdo, siendo Kafka uno de sus grandes representantes. De hecho, Albert Camus tiene aquí un capítulo entero dedicado a la obra de Kafka, sobre todo a sus novelas, al proceso, al castillo, que yo me estoy leyendo, y a la metamorfosis, ¿vale? Pues esta obra de Albert Camus, ya para ir terminando, es una obra magnífica, que va de menos a más, tengo que decirlo, el final es muy muy bueno, y él aborda su filosofía del absurdo a partir de ciertos filósofos que la han abordado, como por ejemplo Kierkegaard, con su concepto de la angustia, temor y temblor, ¿vale? Porque es un filósofo muy existencialista que se pregunta, se interpela sobre el papel del humano, ¿vale? Cuando no tiene al alcance un apoyo divino, ¿vale? Entonces es como que está solo en la existencia, ¿vale? Es empujado a vivir sin ningún tipo de, bueno, de certeza de que lo que haga está corroborado por una divinidad, ¿no? También habla de Dostoyevsky, sobre todo de los hermanos Karamazov, cuando dice Iván Karamazov que si no existe Dios todo está justificado, etcétera, etcétera. Aquí, al ver Camus toda la obra, expone un tono totalmente ateo y se nota muchísimo. Y yo aquí pongo una interpretación de este libro. Digo, el mito de Sísifo es una receta, es una prescripción, y el extranjero es la medicina, ¿vale? ¿Por qué digo esto? El mito de Sísifo es la receta, este libro es una receta, y el extranjero de Albert Camus, que está ahí, este libro que está aquí, es una novela de Albert Camus, uno de mis libros favoritos. Es ya esta receta, pero hecha literatura, ¿vale? Hecha libro. Que por cierto, Albert Camus bebe muchísimo de Kafka y se nota, ¿vale? Se nota mucho cuando tú lees a Kafka y lees a Camus, hay descripciones bastante parecidas. En algunas partes el libro es muy muy bueno, porque Camus escribe magníficamente, ¿vale? Premio Nobel de literatura, es una barbaridad, y porque es una corriente de pensamiento muy enraizada con el pesimismo, ¿vale? Con el surrealismo y con el escepticismo, corrientes a las que tan cerca no me encuentro yo y por eso me ha llamado mucho la atención. Por tanto, si estáis muy cerca de este escepticismo, relativismo, pesimismo, etcétera, pues Albert Camus os va a gustar mucho. Aunque yo ya lo comentaré, ¿no? En otro vídeo. Ahora mismo mi posición no es tan pesimista, sino relativista, ¿vale? En el sentido de que me he dado cuenta de que ser pesimista me hacía darle un sentido a la vida en clave pesimista cuando realmente la vida no tiene sentido. Entonces, al leer a Camus, pues te replanteas lo que has leído de Nietzsche y de Schopenhauer. Pero bueno, esto es ya para otro vídeo.
yo pongo aquí, ¿no? Yo realmente sí que me daba cuenta ya de lo absurdo. No es que yo me crea ni mejor ni peor, pero yo recuerdo estar en algún cumpleaños mío de mi infancia y de repente cuando todo el mundo me estaba cantando cumpleaños feliz, ¿vale? Que aquí en España, no sé, en Latinoamérica es como que te llevan una tarta, te cantan cumpleaños, te dan regalos. Yo recuerdo con 9, 10, 11 años mirar a mi alrededor y decir, bueno, pero todo esto cada año para qué, ¿no? La verdad que desde muy pequeño me di cuenta de esto. Es muy difícil de extrapolar, ¿vale? De explicar lo que se siente a una persona que no ha sentido lo absurdo. Yo siento lo absurdo a diario, ¿vale? Desde que me levanto digo, bueno, pero esto es una repetición, esto es un bucle que tengo que hacer todos los días. Un bucle de sufrimiento, un bucle de comer, un bucle de levantarse todos los días, de ir al trabajo, de hacer siempre lo mismo, las mismas peleas, los mismos problemas, siempre, ¿vale? En proceso, que el proceso que hila con el proceso de Kafka, que al final es un proceso que nunca terminamos del todo, en el que uno está inmerso en un proceso, en un castillo también, al que no accedemos del todo, ¿no? Esto es el sentimiento del absurdo. Eh, entonces, y aquí pongo, digo, fue al leer El extranjero cuando pude discernir esa opinión de la absurdidad que uno, que es mediocre, no puede expresar tan bien como Camus hace, y que me atrevo a decir, Camus está haciendo una pequeña sistematización de lo que es el absurdo al abordar su corriente desde algunos autores. Sin embargo, pongo aquí, el absurdo no es ni una filosofía ni un método, es una lente con la que se observa la realidad, teniendo el hombre absurdo que proseguir con el teatro, admitiendo que cumplirá sus obligaciones, aun sabiendo que son absurdas. Y esto es lo que se resume en este libro, ¿vale? Es la pretensión de Camus, vivir la vida a tope. Él hace mucha alusión a que al final el amor es lo único que se salva de lo absurdo, porque siendo absurdo, es lo único que nos desvincula un poco de esta raíz de lo absurdo. Así que ya que la vida es absurda, dice Camus, vamos a disfrutarla a tope, porque realmente la vas a disfrutar más sabiendo que es absurda, más que la persona que va a pretender conseguir algo más creyendo que de verdad tiene un sentido. ¿No? Es muy difícil de explicar, pero aquí está. Este libro, ¿se lo recomiendo yo a quién? Pues a gente que ya haya leído El extranjero y le haya gustado, a gente que haya leído otros ensayos de Albert Camus y le haya gustado, como por ejemplo El hombre rebelde, El revés y el derecho, La peste, etcétera. Bueno, La peste no tanto, pero este tipo de libros. Que por cierto, yo tengo ahí ¿cómo es? La muerte feliz, que me la quiero leer. Me lo compré el otro día. Y lo recomiendo a todas las personas que estén interesadas por pesimismo, relativismo, escepticismo, crítica a la ciencia, estética, en el sentido de dotar a la estética, al arte, a la poesía, a la pintura, etcétera, un valor supremo, ¿vale? O sea, un valor muy alto, digamos, en la escala social, que al ver Camus como buen esteta se lo otorga, se lo da, pues a este tipo de personas, ¿vale? Y que quieran saber un poco más lo que es la filosofía del absurdo que también expuso Camus y que también de una u otra forma él menciona aquí, aunque no se llevan muy bien, a Sartre, ¿vale? Con su náusea, ¿vale? Que, bueno, tiene cierto paralelismo con este ensayo. Ya os digo, es un ensayo que no es fácil de leer, es complicado, es un poco sistemático y es muy subjetivo en el sentido de que hay algunos conceptos filosóficos muy expandidos y no será una lectura fácil para quien no esté puesto en filosofía en general. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, de verdad, dale un like, una suscripción. Cualquier duda aquí en los comentarios. Y nada, nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo a todos. Chao.